Bueno, jóvenes, vamos a continuar en este tiempo que nos resta. Y hoy cerramos el capítulo de aprendizaje y psicología del aprendizaje. Mañana y pasado nos centramos exclusivamente a lo que es el tema del sistema nervioso. Y la próxima semana cerramos todas las unidades programadas con el tema de modelos pedagógicos y psicológicos, que sería la última unidad, ¿de acuerdo? Bien, entonces voy a señalar algunas preguntas que ya ustedes de alguna manera ya la tuvieron cuando hicimos el análisis hace un momento. Y es esta: ¿por qué será que no podemos almacenar todo lo que queremos? Ya con todo lo que hemos hablado, ya podríamos responder a esta pregunta. ¿Por qué no podemos almacenar todo lo que queremos? Aun cuando, obviamente, llegue a la memoria de corto plazo o al sistema de almacenamiento a corto plazo. ¿Quién quiere aportar, por favor? Por favor, los demás prendan sus cámaras. Yo, doctor. Ya, a ver. Porque el aprendizaje tiene que ser significativo y tiene que tener un tono de emotividad. Ya, muy bien. ¿Quién más, por favor? Yo, doctor, porque el aprendizaje no tuvo emotividad, afectividad y no tuvo trascendencia. Ya, ¿qué más? Ahora, yo les haría una pregunta adicional y las personas que levantaron la mano, si no quieren o no pueden responder esto, no hay problema. ¿Habrá aprendizajes que nunca se establezcan? Bien, sigamos con los participantes. ¿Por qué no podemos almacenar todo lo que queremos? De los dos participantes, dígame, por favor. Pablo y Juanita. Doctor, yo creo que no podemos almacenar lo que queremos porque no tenemos la capacidad, como usted hacía la relación con la flash memory o la biología. Simplemente nuestro cerebro no tiene la cantidad de neuronas, de conexiones para almacenar. Yo sé que hay animales que tienen mayor capacidad de memoria que los seres humanos por la biología. Puede ser por eso, doctor. A ver, por favor, Juanita, y luego Judy. Gracias, doctor. Igualmente, como ya los compañeros dijeron, pienso que porque los aprendizajes no fueron significativos, simplemente no tuvieron trascendencia, entonces por lo tanto no se almacenaron, o si fueron almacenados en la memoria de corto plazo, pero no pudieron trascender más allá. Ya. Judy y luego Camila y Mayra. Yo pienso que el aprendizaje no se pudo almacenar porque no hubo un aprendizaje significativo y porque lo dejamos de hacer. Bien, Camila, por favor. Yo también, comparto con Judy, ya que yo creo que obviamente somos súper selectivos en general en todo en todo lo que son nuestros sentidos en el aprendizaje en general. Entonces, puede ser que estas cosas lo volvimos a hacer y lo estamos repitiendo constantemente que se nos quedan guardados, o simplemente otras cosas que llegan tanto a impactarnos, yo qué sé, a quedarse tan adentro de nuestra memoria, podría ser, que vivimos con esos aprendizajes. Gracias, Camila. Mayra.
Doctor, bueno, yo creo que, bueno, personalmente creo que no es un aprendizaje significativo, sino en el caso en el caso mío, era un aprendizaje repetitivo. Que las maestras solo nos decían, a ver, va a haber lección, tiene que aprenderse de tal hoja, y repita y estudie. Entonces eso fue solamente repetitivo y por eso no asimilé el aprendizaje que debía asimilar. Luis, la última participación. Gracias, doctor. Sí, entre una de las cosas importantes que usted mencionó y que creo que yo ha sido trascendental para no aprender todo lo que queremos es la utilidad. Entonces, creo que cuando un aprendizaje no es útil, nosotros simplemente lo desechamos y no pasa a la memoria de largo plazo. Hay muchas cosas que no se aprenden porque así las decidimos también. Ejemplo, quienes tenemos afianzados algunos valores y principios, sabemos lo que no debemos aprender y lo que sí debemos proyectar, consolidar y evidenciar. Entonces el aprendizaje también que es consciente es decidido. Y esa es la razón por qué se convierte en un proceso maravilloso, pero a su vez complejo. Porque por eso les mencionaba la frase, que debemos más estar preocupados de que el aprendizaje se da y se orienta hacia quien desea aprender, no hacia quien decide enseñar. Entonces, si al estudiante no le hemos dado los argumentos necesarios, los argumentos suficientes, no les hemos comprobado y demostrado la utilidad de ellos, no van a tomar la decisión de aprender. Y ahí no es una falla del estudiante. Ahí sí es una falla del maestro que no supo motivar. Porque si somos profesionales que nos hemos capacitado para generar dichos procesos, debemos darles los suficientes motivos para que lo hagan. Y eso es nuestra falla. Pues no es culpa del estudiante, porque siempre, es que estos muchachos son vagos, es que estos muchachos no ponen atención, es que estos muchachos son irresponsables. Uno decide que aprender también. Uno no le puede imponer a un aprendizaje. Uno tiene que motivar al aprendizaje. Y esa es la gran diferencia. Juan Carlos, luego Mayra y luego... Sí, Juan Carlos y Mayra, por favor. Aunque Mayra ya participó. Doctor, bueno, parte de la actualización de conocimientos he escuchado la participación de los compañeros y no sé si es que estoy yo mal. Todavía utilizamos el tema de aprendizaje significativo. Tal vez con la información que damos debería ser el aprendizaje trascendente con emotividad o siempre, porque todo lo que nos ha enseñado es aprendizaje significativo para el joven, para el niño o para los estudiantes. Entonces yo quería ver si es que voy más allá y voy por conceptualizar que el aprendizaje tiene que ser trascendente y emotivo para que existe ese proceso en realidad de aprendizaje en los muchachos. Me parece perfecto, Juan Carlos, su punto de vista. Sí, ya con las nuevas teorías o corrientes que vamos a estudiarlas, se ha superado lo de significativo hacia un aprendizaje más libre, más crítico, más transformador. Y porque no se olviden que el modelo cognitivo, a pesar de que es de avance y es útil, nos lleva a solo hacer seres humanos más racionales. Pero nos olvidamos de otros aspectos, y que usted lo menciona, la parte de la afectividad, la parte de los valores, la parte de la ecología. Miren, el impacto que está recibiendo la humanidad producto del cambio climático es resultado de esa educación egocentrista, centrada en el sujeto, en el desarrollo del sujeto. Entonces, los modelos tradicionales nos llevaron a pensar que lo fundamental es el sujeto, y lo fundamental no es el sujeto. Hoy por hoy lo fundamental es la naturaleza, y se debe educar para que este sujeto sea capaz, o este conjunto de sujetos sea capaz de mejorarla, de conservarla, de protegerla.
porque ya la concepción de modelos que solo utilitaristas, que solo vieron al ser humano como un ser capaz de producir, de generar recursos, de mejorar la economía, como lo hacen los gobiernos. Este gobierno tiene esa concepción monocentrista, ¿no? O egocentrista. Hacer sujetos más productivos, que estén empleados, la reactivación económica, pero no hay un discurso claro que nos oriente a pensar en que hay que defender los recursos, que hay que defender la naturaleza, que hay que defender el agua, salvo ciertas organizaciones que señalan eso, que hay que conservar el aire, que hay que reciclar más, que hay que cuidar a los animales, etcétera, etcétera. Todo ello obliga a que cambiemos el paradigma hacia una educación que fortalezca la vida, que busque preservar la vida, más que hacer un individuo hábil, capaz, competente. Entonces, debe ir una educación y un aprendizaje orientado hacia allá también. Entonces, el aprendizaje debe ser decidido, no impuesto. Por eso es que no podemos aprender todo. El aprendizaje debe ser racional, consciente, reflexivo, que tenga una utilidad. Y también hay que entender, ¿sí? Que el saber, que el aprendizaje ocupa un lugar. Si nosotros fortalecemos solo los hipocampos y no activamos otras áreas del cerebro, como el córtex prefrontal, el lóbulo parietal, el temporal, el occipital, pues difícilmente lograremos aprendizajes. Y esto lo vamos a entender hablando de la unidad del sistema nervioso. ¿Sí? Si no activamos odogénesis, si no activamos neuroplasticidad, si no activamos conexiones neuronales, difícilmente podemos lograr aprendizajes. Los contactos entre neuronas, ya saben, que posibilitan el paso de sustancias químicas, porque los neurotransmisores sirven para hacer sinapsis. Cuando uno permite el paso de un impulso nervioso hacia otra neurona, pues lo que se activan son vesículas que liberan en el espacio sináptico sustancias químicas que se empatan con receptores y provocan aprendizajes. Hasta ese nivel se ha llegado en la explicación. Y Donald Hebb, de los que les hablaba hace 50 años, ¿sí? Él ya decía, aprendemos y formamos nuevas conexiones sinápticas. Por ende, el aprendizaje es una nueva relación que se crea entre neuronas y recordar y mantener esa relación socialmente activa. Es decir, para que se den todos estos procesos, el medio social, el entorno social y natural juega un papel importante. Y ahí enfatiza ya la importancia de la memoria. Por lo tanto, lo que estoy diciendo no es nada nuevo. Recién lo están tomando en cuenta las instituciones, los países, las organizaciones, para enfatizar en la importancia de estos procesos. De tal manera que es importante la información que ingresa, porque dependiendo de la información que ingresa, se hacen las conexiones en las neuronas. Y solo ahí, cuando hay conexión, cuando hay potenciación, es decir, cuando hay neuroplasticidad, es posible el recuerdo y es posible el almacenamiento. Con repetición no se hacen sinapsis, con repetición no se hacen odogénesis, con repetición no se establece neuroplasticidad y por eso les hablé de esos procesos. Solo es posible la neuroplasticidad, solo es posible la odogénesis cuando hay potenciación. Entonces, muy difícil que se pueda lograr si no hay estos procesos. Bien, de igual manera, ¿recuerdan la formación de espinas dendríticas? De lo que les hablé. El aprendizaje posibilita la formación de espinas dendríticas. Cuando un aprendizaje, cuando una información, cuando un contenido es nuevo, es novedoso, es innovador, genera impacto, genera curiosidad, ahí es posible la formación. Miren, estas son imágenes de cómo se van formando. A diferencia de la primera neurona, con relación a la segunda y a la tercera, miren la cantidad de espinas dendríticas que se dan, y esas son imágenes en vivo, sobre todo esta, de formación de las espinas dendríticas. De igual manera,
¿sí? Aquí hay las dendritas que han sido filmadas en vivo durante 8 días en donde se ha propiciado el aprendizaje. Y lógicamente, la función de cada una de las áreas, yo les decía, ¿cuándo hay aprendizaje? Cuando activamos muchas áreas del cerebro, todas las posibles áreas. Entonces, hay que hacerle hablar, hay que hacer participar al niño, hay que hacer participar al estudiante, hay que permitirle que exprese lo que entiende, lo que comprende, sus inquietudes, sus dudas, ¿sí? Y esto a través de los estudios de neuroimágenes hemos podido identificar. Mire, cuando escuchan sonidos, cuántas áreas del cerebro se ven estimuladas. Cuando el niño comprende una palabra y desarrolla la parte semántica, todos esos puntitos rojos y azules son los que se activan, no cuando solo se está repitiendo. Miren, cuando utiliza sentencias, cuando utiliza frases, todas las áreas que se van involucrando. Cuando escuchamos palabras tanto en un hemisferio como en el otro, cuando decimos en distintos idiomas la figura en una imagen de tarjetas, ¿ya? Cuando trabajamos prosodia, ritmo, melodía, estado emocional, las áreas que se involucran. Y es muy diferente el análisis de la prosodia que el mismo estado emocional. Cuando trabajamos diferentes idiomas y hacemos un bilingüismo, miren las áreas que se ven involucradas. Y lógicamente, el saber ocupa un lugar. Y un lugar que se instaura ya en la memoria desde el momento mismo del nacimiento. E inclusive antes durante el desarrollo embrionario y fetal, porque las neuronas tienen capacidad de almacenar recuerdos. Pero ¿cómo convencer al cerebro de que la información es importante? Hay algunas claves, ¿sí? Una, ya he dicho, haciéndola muy llamativa y novedosa, por el engaño, y esto ya vamos a describir a qué se refiere. Por repetición también se puede lograr, porque hay cosas que hay que repetirlas, ¿sí? Por ejemplo, si activamos la atención, esta nos ayuda a memorizar los acontecimientos y las experiencias que tenemos en nuestra vida. Y eso se logra en 2 segundos, cuando activamos la atención. Miren, la atención durante el periodo de instrucción. Ese es el tiempo de atención sostenida que deben tener los estudiantes y los que debemos trabajar en función de ello. Bueno, esta es una clasificación que se utiliza en otros países, ¿no? Pero de acuerdo a la edad ustedes van viendo. Es a partir de los 6 años que ya hablamos de 15, 18 minutos y hasta en la universidad hasta 40 minutos. Y se va midiendo, ¿sí? Mire, caminar mientras aprendemos. Cuando utilizamos diferentes tonos de voz. Cuando nos movemos en la clase. Cuando pedimos a los estudiantes que se pongan de pie. Cuando los llevamos un rato fuera, ya hablamos de la presencialidad, por eso en virtualidad es donde hay que hacer más altos. Cuando permitimos componer rituales de movimiento, cuando los miramos a los ojos, todo ello se ha comprobado científicamente a través de cómo se produce y qué áreas participan en la emoción, en la atención, en la sensación, ¿sí? Engañando al cerebro. ¿Y cuándo nos referimos? ¿Sí? Engañamos al cerebro ¿cuándo? ¿Cuándo decimos esto? Miren, el cerebro tiene está habituado normalmente a hacer las cosas un tanto fáciles. Se opone a lo complejo. Y si no nos dejamos llevar de lo que el cerebro dice, esa es la razón porque prefieren ver una película o recibir clase. La tendencia del cerebro es a ver una película. Porque recibir clases ya demanda de un proceso de atención mucho más complejo. ¿Ya?
Entonces, siempre hay que emplear una clase novedosa 20 minutos antes, ¿sí? O una hora antes, perdón, de el aprendizaje que en muchas de las ocasiones resulta un poco más tedioso o resulta más difícil. Y esta es la recomendación que se les da a los profes, porque hay materias por lo general que se ponen muy complejas a las primeras horas, en donde no se recomienda desde el currículo que aquellas materias que tienen altos niveles de abstracción y complejidad se las ponga a las primeras horas. Para muchos es mejor porque esas materias difíciles, como está despierto el cerebro, no es así. O sea, a pesar de que uno esté despierto, a pesar de que uno ya se haya levantado y esté en su primera hora de clases, las horas más productivas son las que ocurren entre las 9 y las 11 de la mañana. Y esas materias que se las considera difícil debería ponerse en ese horario, no a las primeras horas ni a las últimas horas. Ahí es donde hay más rendimiento y productividad por parte del cerebro. Me refiero para todos esos procesos químicos. Entonces, cuando yo tengo una clase difícil, es preferible iniciar con una actividad novedosa que me demande unos 20 minutos para luego arrancar la actividad realmente compleja. Pero si arrancamos de una sola vez, no vamos a lograr el resultado que esperamos. ¿Sí? Y eso es una forma de engañar al cerebro, porque el cerebro siempre se opondrá a lo difícil, siempre se opondrá al esfuerzo, siempre se opondrá a lo complejo. Y eso es una naturaleza del cerebro, es nuestra capacidad de tomar decisiones, es nuestro lóbulo frontal y nuestras funciones ejecutivas la que le obligan al cerebro a centrarse en una actividad. Y eso se da en todos, independientemente de los buenos estudiantes. Si a un buen estudiante le dicen, ¿prefieres salir a jugar o a recibir clase? Él va a preferir salir a jugar porque su cerebro así le dice. Y si este es un proceso que se da todo el tiempo, y sabemos que hay una resistencia del cerebro a iniciar actividades complejas, ¿qué debe hacer el maestro? Lo fundamental, iniciar con actividades lúdicas y iniciar con actividades recreativas, iniciar con actividades que le llamen la atención. Por eso es que no en vano, no porque sea un hábito que se me ocurra, no en vano a veces iniciamos estos procesos haciendo reflexiones, haciéndoles algunas lecturas, estableciendo algunas cuestiones o comentando sobre algunos procesos, porque es una forma de invitarle al cerebro a que se encaje en la actividad para luego incorporar elementos que tengan mayores niveles de abstracción. Ustedes no responderían de la misma manera si empezaría explicando cosas complejas inmediatamente que tomé lista. ¿Sí? Entonces, sí da resultados, sí da efecto. Porque primero ustedes como que se relajan un poco, porque al iniciar una clase siempre hay esa tensión que vendrá, que sucederá, que nos dirá, que nos enseñará. Pero se relajan un poco cuando yo les doy la posibilidad de que comenten y reflexionen sobre algunas cosas. Y luego voy entrando con cosas novedosas. Esto pasa, esto sucede, así funciona, para luego entrar al tema como es este fundamental del aprendizaje. Entonces, no en vano se hace esto. Y esto es lo que recomienda la neurociencia. ¿Sí? De igual manera, perdón un segundo. Por ejercitación. No se olviden, la ejercitación es la clave del aprendizaje. La ejercitación es el medio a través del cual se convence al cerebro. Por ende, debe ser un proceso espaciado y fragmentado. No conviene releer o repetir la clase, o examinar o autoexaminar entre cada vez los contenidos que se manejan. Una cosa es que se les pregunte cosas complementarias que van a servir o que van a permitir comprender aquello.
hay que decirlo desde diferentes enfoques, ¿ya? Para que se activen todos estos tipos de memoria, ¿no? No solo la de la sensorial, sino la de corto plazo y llegue hacia la memoria de corto plazo. El repaso es la clave del aprendizaje, en otras palabras, la ejercitación. Permite evitar que no se grabe en la memoria. Retroalimentar es bueno a la siguiente clase. ¿Ya? Es importante y ahí se ve en estudios científicos cómo funciona la memoria una vez finalizada la clase. ¿Sí? Mire, la memoria entre los 10 minutos tiene un nivel altísimo, pero hay un descenso al primer día y un descenso casi total al segundo día. Entonces, si usted no ejercita, si usted no repite algunas cosas, si usted en las siguientes clases no emplea los conocimientos que aprendió previamente o en las clases anteriores, definitivamente se va a olvidar. El asunto es que muchos maestros dan la clase y nunca más vuelven a topar, ni le enlazan con las nuevas clases, con los nuevos temas, ni utilizan los conocimientos de las otras asignaturas. Creen que la suya es única y que solamente esa es la que tienen que hablar o de la cual hablar. Cuando yo hablo con ustedes, enlazo todo lo que yo sé de las otras áreas para que logren el nivel de comprensión. ¿Ya? Otra de las recomendaciones también, si alguien quiere aprender, debe escribir. ¿Sí? Debe necesariamente escribir, porque hace dos procesos. No solo mira y escucha, sino también utiliza otras áreas. He dicho, lo importante, lo fundamental es activar la mayor cantidad de áreas a nivel cerebral. Y cuando el niño mira y cuando el niño escucha, por eso es importante el hacerlos mirar. Por eso es importante que tengan prendidas sus cámaras y no las apaguen cuando yo empiezo la presentación. En este momento voy a ver, hay mucha gente que apagó sus cámaras, solo porque el hecho de que puse la presentación. Entonces, el pedirles que tengan activadas las cámaras es también una forma de obligarles y obligar a su cerebro a que logre un mayor proceso de aprendizaje. No les podía explicar esto desde el inicio, porque ustedes de pronto lo vieron como una tarea o como una exigencia no tan adecuada, porque siempre ocurre en las instituciones, hoy que estamos en la virtualidad, todo el mundo apaga las cámaras. ¿Sí? Entonces, en las clases debe ser condición. Yo no permito, a pesar de que ustedes, yo no les puedo obligar, ya son adultos, y estarles llamando la atención como a niños, no me parece correcto, porque ya he hecho algunas observaciones al respecto. Miren, ¿qué pasa cuando apaga la cámara el estudiante? Y aún sabiendo que tiene problemas. Se dedica a hacer otras cosas. No está viendo la pantalla. No mira la pantalla. No presta atención a lo que debe. Por eso los maestros deben garantizar que todos sus niños, inclusive hay una normativa en la que no es permitido apagar las cámaras. Entonces, ¿por qué? Porque se cortan canales que posibilitan afianzar el aprendizaje. Y yo estoy dando algunas pautas y algunas recomendaciones de cómo garantizar que el aprendizaje se instaure en la memoria a largo plazo. Usted, quiera o no, independientemente de lo que tenga que hacer, bloquea cualquier tipo de estímulos cuando tiene prendida su cámara. ¿Y por qué le pido que apague los micrófonos también? Porque no quiero que se altere el canal y se bloquee el canal cuando usted me escucha y cuando usted está recibiendo su clase. Entonces, hay principios neurocientíficos que no provienen de solo el capricho o el gusto del maestro de exigirlo, sino porque eso, y mucho más aprende cuando escribe. Ya les voy a explicar algunas cosas. Bueno, alguien me quería hacer una pregunta. ¿Quién era, por favor?
Doctor, yo buenas noches. Perdón, verá, le había escuchado que nos decía que la mejor hora para que aprendan nuestros chicos en clases era de 9 a 11. Pero, por ejemplo, en el caso de lo que es la jornada vespertina, ¿en qué horario sería mucho mejor dar estas materias o estas asignaturas que son un poco más complejas? Eso nada más, doctora. No se olviden que los niños de pronto en las primeras horas vinieron almorzando, vinieron comiendo. Y este proceso metabólico puede incidir porque gran parte del proceso de irrigación sanguínea o la tasa de irrigación sanguínea cuando hacen la digestión disminuye durante ese proceso que dura entre 30, 35, 40 minutos. Si ellos vienen comiendo apenas y las primeras horas tienen clases complejas de alto nivel de abstracción, no porque sean más importantes, sino porque demandan de participación de esas operaciones, es preferible arrancar en esas horas, luego de las horas que se caracterizan porque el niño ha consumido o los estudiantes han consumido alimentos, aquellas materias que no demanden mucho nivel de abstracción, tampoco materias como educación física, porque miren el efecto que esto puede provocar. Entonces, las horas, pasado la primera o segunda hora, basta con la primera hora, las siguientes horas deberían ser consideradas como horas ideales para estas materias que tienen alto nivel de complejidad y abstracción. ¿Sí? Bueno, digamos. Tomar notas de las clases teóricas permiten que la información vaya a la memoria a largo plazo. ¿Sí? Entonces, sí es fundamental que ellos hagan gráficos, ellos escriban, ellos hagan dibujos. ¿Se han dado cuenta en algunos casos que hay personas que mientras están recibiendo clases y toman las ideas principales, están haciendo dibujos a un lado? No es cuestionable aquello y no es que no están prestando atención. Significa que de alguna manera el realizar esta actividad es un medio a través del cual activa ciertas áreas del cerebro que permitan consolidar mejor la información. ¿Ya? Por eso el profesor al finalizar la clase debe llevar algunas notas para ver cómo trabaja y sintetiza el alumno y enseñarle a hacerle mejor. Y ahí viene la orientación en presencialidad. A ustedes no les estoy haciendo ni aplicando un programa, les estoy dando recomendaciones, pero ustedes que van a estar en el aula y van a orientar a sus maestros, ellos deben un poco chequear cómo escriben, lo que escriben y darles orientaciones para que lo hagan mejor. Pero el escribir es una de las funciones importantes. Porque cuando usted le dice graba la clase, no hace falta que tomes nota, pues está perdiendo un gran espacio de consolidación de información. Miren las áreas cerebrales que se activan al escuchar pasivamente y las áreas cerebrales que se activan cuando se escribe son muchas más que estas. Hay que activar la función API. Eso significa que no hay aprendizaje sin actividad. ¿Sí? El jugar es una forma de burlarse del aprendizaje, es decir, hacerlo que este sea más fácil, que se consolide más. Caminar mientras estudia es una actividad importante, por eso tienen más éxito aquellos estudiantes que mientras estudian están moviéndose. No me refiero ahí en la clase necesariamente, pero en el espacio donde ellos estudian. Teatralizar las cosas. Tomar nota que ya les dije. Realizar ejercicios aeróbicos antes de la clase. Usar el cuerpo para expresar ideas. Hay que permitirles, por favor, que usen su cuerpo. Yo veo a veces seres humanos rígidos. A mí me trae recuerdos de las experiencias de las exposiciones que hacen los estudiantes. Su expresión corporal
me dice el nivel y el estado cognitivo, emocional que tienen. Se paran en una esquina rígidos como estatuas, mirando a un solo lugar o mirando solo al profesor y repitiendo como grabadoras lo que se han aprendido, o leyendo las láminas fijándose solo en el pizarrón. Y en la virtualidad hay que posibilitar movimiento de los niños, todo el tiempo. Autoexaminarse y examinar a otros lo que estamos haciendo frecuentemente, es decir, voy a pensar, a ver, ¿cómo me fue? ¿Cómo noté al grupo? ¿Cómo vi su nivel de participación? ¿Cómo chequeé su nivel de interés? Analizo y autoevalúo. Me pareció que les gustó esta actividad, me pareció que les gustó esta estrategia, sentí que no les agradó esto, etcétera, etcétera. Eso ayuda. Y eso es un medio a través del cual mejoramos nuestra capacidad para enseñar. Hay que utilizar y emplear el efecto de generación. ¿A qué se refiere? El aprendizaje es mejor si se puede generar la información objetiva a partir de la memoria y no porque se le ofrece otra persona. Cuando yo pido opiniones, cuando yo les pido que expresen sus propios conceptos, cuando yo les pido que evoquen las cosas y los aprendizajes que ustedes hicieron y no estoy dándoles todo masticadito, todo ya establecido, estoy aplicando el efecto de la generación. Usted cuando dice, yo entiendo que esto, es como cuando Pablo dijo hace un rato, yo creo que no existen los miedos y los temores, eso es un invento y más bien esos los provoca el ser humano así porque quiere. De pronto exagero en la expresión. Pues si no le daba la posibilidad a Pablo de que exprese y que diga lo que siente, lo que piensa, no hubiese hecho replanteamientos cognitivos. Pero cuando los maestros, y eso es lo que ha pasado en la formación de pregrado, la mayoría de ustedes se han aprendido los conceptos de memoria para repetirlos en una prueba. No los han analizado, no los han procesado. No ha habido este proceso cognitivo en el cual, como por ejemplo les digo a usted, no empleen la palabra algo cuando conceptualice. Cuando yo les explico que en un concepto es una palabra que encierra las características esenciales y no secundarias, pero a raíz de lo que ustedes me mencionan, a raíz de lo que ustedes generan, a raíz de lo que ustedes producen. Y cuando ya lo producen, bien o mal, yo les complemento para que vayan haciendo generaciones de mayor nivel. Y hoy su criterio, y hoy su concepto, el concepto que maneja, sea de mejor calidad del que tenía. Y por eso es que usted dice, hoy he aprendido muchas cosas, hoy he entendido otras cosas, esto me va a servir. Las respuestas que ustedes me dan es la mejor evidencia que están generando aprendizajes. Pero que si no los aplican, que si no los emplean, si no los repasan, va a quedar solo en la memoria de corto plazo y ya pasará el módulo y ya no lo recordarán. Entonces su compromiso y su tarea no es solo decir, ya entendí, me gustó o fue ese proceso. Ahora voy a aplicarlo a mi vida cotidiana, a mi espacio laboral. Voy a tenerlo presente siempre, voy a estar revisando siempre. Solo así llegará a la memoria a largo plazo. Entonces a eso se refiere el efecto de la generación. Lastimosamente llegamos a clase y todo les damos a los estudiantes. Todo está masticadito, todo está dicho, ya tenemos carteles, ya tenemos presentaciones, ya tenemos el material para darles diciendo y haciendo todo. Y eso no genera aprendizajes. Por eso concluyo que no hay que enseñar las cosas masticadas. Enseñar a enseñar, esa es otra clave para que se dé un proceso de aprendizaje. ¿Ya? Este autor, Dale, utilizando parte de algunas teorías y enfoques, llegó a establecer cómo se dan los procesos y qué porcentaje de ellos o qué porcentaje de esa actividad se queda almacenada en la memoria. Si después de 2 semanas tenemos que recordamos solo el 10% de lo que leemos.
el 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que oímos y vemos, el 70% de lo que decimos y el 90% de lo que decimos y hacemos. Miren, entonces, cuando en la lectura no hay actividad verbal, inclusive el porcentaje es menor. ¿Sí? Por eso es importante comentar. Cuando yo les leo algo y me quedo solo en la lectura y no les permito la reflexión, ni siquiera llegamos al 10%. Cuando oímos y vemos, que es lo que estamos haciendo, porque las limitaciones de la virtualidad nos permiten solo ello, estamos creando un 50%, porque yo hablo, pero me apoyo también en láminas para que ustedes vean y tengan. Y por eso les mandé el trabajo de que ubiquen los gráficos, porque si no lo ven, no lo hacen y no lo escuchan, va a resultar la neuroanatomía una carga y no un verdadero aprendizaje. Cuando decimos, cuando participan en el debate, cuando tienen conversaciones, ¿sí? El 70% lo recuerdo. Es decir, aquellas personas que participan en mis clases, que aportan, que hacen reflexiones, que dicen, que discuten, aquellas personas podrán recordar más en 2 semanas de lo que hemos hablado que aquellas que nunca hablaron y que solo se limitaron a escucharme y encima más apagaron sus cámaras. Y cuando usted teatraliza, simula, ¿sí? Intenta aprender, hace cosas, dice y hace, realmente va a recordar en 2 semanas el 90% de lo que se ha tratado. Y esto está demostrado, pues, científicamente. También hay que aprovechar esta gran división, la función que hace el hemisferio izquierdo con relación a la función que hace el hemisferio derecho. Ya de esto profundizaremos más adelante, porque sí hay actividades específicas para cada uno de los hemisferios. Y miren, así en términos generales, cuál es la función de cada uno de ellos. ¿Sí? Cuando nosotros utilizamos el poder de la imagen, ¿sí? Miren la imagen de la izquierda donde no se aplican leyes de la Gestalt con relación a la imagen derecha. ¿Cuál de los rostros generalmente podríamos nosotros recordar mejor? Aquellos que tienen claridad, nitidez, que juegan entre figura y fondo, que aquellos que no presentan lo mismo, que inclusive recordaremos aquellos rostros que nos generan más impacto que otros. ¿Sí? Porque el trabajo en inteligencia emocional es fundamental, sobre todo en el reconocimiento de emociones, y uno de ellos el reconocimiento de expresiones gestuales. En 1960, Haber utilizando 2.560 diapositivas cada 10 segundos, durante 7 horas, varios días, ¿ya? Y en la última hora después de la última, mostró con esta misma cantidad, utilizando pares en una prueba de reconocimiento, evidenció el porcentaje de éxito. Del 85 al 95% de éxito. El poder de la imagen está totalmente demostrado. Entonces, siempre hay que utilizar imágenes, sobre todo en virtualidad, hay que utilizar algunas tarjetas, algunas láminas, algunas presentaciones. Y presentarlas siempre. Mostrarlas siempre. De ser posible, a los 10 segundos volver a presentar y después de un tiempo a volverlas a presentar. Sobre todo tienen que ver con esquemas, con clasificaciones, con gráficos, que tengan que hablar sobre una estructura, sobre un aspecto, porque hacer este procedimiento también garantiza, ¿ya? Y en un segundo experimento, ¿sí?
en donde se mostraron imágenes vívidas y llamativas como esas, a diferencia de estas anteriores, que eran más frías, ¿sí? Miren el porcentaje de éxito en el aprendizaje, ¿sí? Aquí obtuvimos el 85 a 95%, pero si a esas imágenes le generamos impacto visual, nos van a posibilitar un mayor nivel de aprendizaje. Dígame, Jacqueline. Perdón, como yo siempre molestando con las preguntas. ¿Esto tiene que ver también con la iniciación a la lectura en los niños? ¿En qué sentido? La influencia de las imágenes. Claro que sí. Claro que sí. Nosotros debemos, es que trabajamos todas las conciencias, ¿sí? Y cuando trabajamos conciencia, no solo trabajamos lo fonológico, lo que oímos, sino lo que vemos, lo que hacemos, lo que comprendemos, lo que entendemos, cómo lo estructuramos. Por eso hablamos hasta de la conciencia sintáctica. Entonces, el empleo de imágenes, mientras generamos un proceso de enseñanza, es fundamental para el aprendizaje. Y cuando estas imágenes tienen impacto, cuando estas imágenes tienen connotación para el individuo, mucho más. En conclusión, podríamos decir de esta, acerca de la capacidad ilimitada de la memoria de reconocer imágenes. Si desde pequeñitos, desde que estamos en el útero, incorporamos una cantidad de imágenes o fotografías en nuestro cerebro, entonces el cerebro está capacitado y le encanta, le gusta, le llama, pero le fascina el empleo de imágenes. Por eso las clases magistrales no nos ayudan mucho, no nos sirven mucho. La imagen y el color son la clave del recuerdo, lo que acabé de decirles. Pero hay que ser esquemático, no hay que mantener en desorden las cosas. Los maestros desordenados que no saben ubicar dentro de un espacio los elementos no crean aprendizajes significativos. El trabajo en grupo, el trabajo en equipo es fundamental para el aprendizaje. Miren, en virtualidad se puede hacer trabajos en equipo. Y uno puede ingresar a las salas, y uno puede estar en contacto con ustedes en procesos de mediación. Pero ya les decía, el aprendizaje que logro con ustedes es diferente porque son adultos, son profesionales y están en un proceso superior, muy distinto a trabajar con los niños, con las niñas, con los adolescentes, las adolescentes, ¿sí? Entonces, es vital trabajar en equipos, ¿sí? La neuroeducación fortalece, y no hablo de trabajo en grupo. ¿Cuál es la diferencia entre un trabajo en equipo y un trabajo en grupo? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la diferencia entre un trabajo en equipo y un trabajo en grupo? Estamos acostumbrados a hacer trabajos en grupo, pero no en equipo. A ver, coménteme, Betty. Betty, doctor, antes de esta pregunta, antes de lo que me acaba de preguntar del trabajo en equipo y en grupo, yo tenía otra inquietud antes de que pase, doctor. El mismo impacto de las imágenes causa el aplicar un video corto en la clase también, Claro para el que sí. aprendizaje. Claro que sí. Sí, entonces sí se lo puede utilizar. Sí, sin embargo, el video resulta ser menos participativo y activo que el de uso de las tarjetas. Ya. Sí, porque le ofrece un espacio en donde a veces el niño rompe atención, salvo que el video sea realmente atractivo. Por eso hay que buscar cortos. Animados
animados preferentemente, ¿sí? Que son los que más llaman la atención al niño, pero es menos activo que la presentación de una tarjeta, porque al presentarle la tarjeta también está usted utilizando el lenguaje verbal y está empleando dos estímulos. En cambio, cuando observa un video solo está empleando un estímulo, que es el visual, salvo que haga un videoforo con los niños. Ya. Claro, Listo. con los estudiantes, porque eso ya posibilita un mejor proceso de aprendizaje. Ejemplo, cuando se muestra un video, cuando se muestra una historia, cuando se muestra una frase, siempre el de comentar, el de analizar, el de dar opiniones, es fundamental para la consolidación del aprendizaje. Ya, doctor, gracias. Ya. Bueno, Luis, por favor, dígame. Sí, gracias, doctor. Respecto a la pregunta, pienso que un trabajo en grupo es cuando cada uno trabaja por objetivos diferentes. Cada uno trabaja de distinta forma para lograr un objetivo. O sea, no hay una coordinación tan cercana como un trabajo en equipo donde todos están, valga la redundancia, coordinados y en busca del mismo objetivo. A ver, Jimena, por favor. Ya, el trabajo cada uno tiene un papel específico, se delega a cada uno para luego conformar el trabajo. En cambio, el trabajo en equipo se debate, se analiza cada uno para sí en grupo, en equipo, tomar el aprendizaje. Cada uno es parte de. Ya no se delega, sino que cada uno participa con ideas, cada uno tiene ya su aporte y en base a eso se realiza el trabajo o se llega a la meta que deseamos obtener. Ya. Por favor, Sonia. Ya. El grupo, bueno, el trabajo en grupo considero que es el estar solo el conjunto de personas, pero siempre aporta una o dos. En cambio, el trabajo en equipo siempre es el colaborar todos con ideas, con situaciones que apoyen, que aporten a la temática que están trabajando. Sí. Ya. Gloria, por favor. Gracias, doctor. El trabajo en grupo es cuando nosotros queremos cumplir una actividad y cada quien se encarga de hacer lo que le corresponde. Y el trabajo en equipo es lograr algo cumpliendo con las habilidades que cada uno tiene para aportar de una mejor manera a favor de todo el grupo. Ya. Nelly, por favor. La diferencia entre los dos es que el trabajo en equipo es la participación activa por un objetivo. En cambio, el trabajo en grupo únicamente participan por cumplir, realizan las actividades de manera individual solamente con la finalidad de cumplir. Diana, por favor. Buenas noches. Bueno, yo en el trabajo en equipo es cuando, por ejemplo, una persona le dice al compañero qué es lo que debe hacer. Entonces, ahí a veces al compañero o la compañera no le gusta, pero sin embargo lo hace. Y el trabajo en equipo es cuando todos aplican sus conocimientos y todos aportan para llegar a un fin. Entonces así llegan a un fin común. En el trabajo en equipo, en algunos casos, algunas personas no aportan, pero en el trabajo en grupo, en cambio, algunas personas, por ejemplo, no hacen nada y solo ya ahí ponen el nombre de la persona y hay algunas personas que sí se molestan en eso, en el trabajo en grupo. Bien, gracias. Maribel y Silvia, y con ellos cerramos. Sí, doctor, más mi petición era hacerle una consulta para no quedarme con esa duda. Yo trabajo con niños con autismo
Y yo generalmente trabajo bastante lo que es la rutina diaria con pictogramas, a base de pictogramas, lo que es lavado de manos, ir al baño, el momento de la colación y todo lo demás. Pero yo tenía una compañera psicóloga que me decía que ya no siga esa rutina diaria, ya no lo siga con pictogramas porque cuando a ellos les falla algún proceso de esa rutina diaria, se frustran y les hace daño. No sé si, para mi parecer no es, pero mi compañera me decía, como es psicóloga, entonces me quedó esa duda. Me he consultado, pero no he llegado al punto, sinceramente, de saber si es verdad que les frustra, si es que en algún momento no hicieron la rutina tal cual ellos aprendieron de pequeños, porque yo les tengo desde los 3 años. Entonces van avanzando y van transitando a las aulas regulares, ya cuando tengan sus habilidades bien definidas, pero entonces yo decía, si les frustra, de pronto estoy mal o mi compañera no sé realmente. A ver, una de las características de los niños con autismo es que sí se apegan mucho a las rutinas, no les gustan los cambios bruscos, ni de los procesos, ni de las secuencias, ni de las actividades que se han programado por parte del maestro. Pero ese es un patrón de conducta y de comportamiento que tienen estos niños. Por lo tanto, se dará en todas las actividades que ellos hagan, no solo en la suya. Entonces, no se confunda con una sintomatología propia del autismo con su trabajo. Son dos cosas diferentes. El trabajo con rutinas es importante, el trabajo con tarjetas o con pictogramas es fundamental hasta instaurar el hábito. Pero cuando ya instauró el hábito hay que dejar de lado aquello y empezar a trabajar aspectos en donde los niños aprendan de cierta manera a tolerar su frustración. Pero este es un proceso correlativo. Entonces no quiero que entienda de pronto, y no sé si esa fue la orientación de la psicóloga, no es el trabajo con pictogramas los que le va a generar el problema. No, ese trabajo es útil para llegar a instaurar hábitos, que son lo que más necesitan los niños en esas edades. Cualquier actividad que rompa la rutina, independientemente de cómo usted trabaje, es la que le va a generar frustración. Pero no es su trabajo con los pictogramas. Entonces, es una cosa muy diferente. Entonces, la psicóloga o no entiende o no comprende que su patrón de conducta y comportamiento, su síntoma es el que no aceptan cambios de rutina, pero en cualquier actividad, no solo en la que usted está haciendo. Entonces, su intencionalidad es buena, pero vaya despojándose de la dependencia de que todo en todo momento. Usted debe lograr que gracias al uso de pictogramas ellos aprendan a manejar una rutina y aprendan a establecer hábitos. Y luego vaya descartando progresivamente el uso de las mismas conforme va avanzando la edad y va avanzando el nivel de desarrollo. Y deben generar actividades con el DS y con su ayuda para que aprendan a tolerar la frustración que les genera el cambio de rutina. Eso es lo que deberían hacer. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas Silvia. gracias. Bueno, yo respondiendo a su pregunta sobre la diferencia entre trabajo y grupo y en equipo, pienso que para mí el trabajo en grupo, si bien es cierto, hay varias personas trabajando, pero esto sería de forma individual, o sea, para cumplir una instrucción, una orden, pero trabajaría cada persona de forma individual. Y el trabajo en equipo, en cambio, es cuando varias personas están trabajando, aportan, contribuyen, participan para llegar a un determinado fin o de igual manera llegar a un objetivo señalado. Sí, ustedes tienen claro cuál es la dinámica y cuál es el propósito de trabajar en grupo y en equipo. Pero lo que veo es que no logran de pronto explicar el proceso de lo que implica trabajar en grupo y trabajar en equipo. Cuando uno va a trabajar en equipo, primero identifica las potencialidades de sus integrantes, sus potencialidades y sus debilidades. Porque cuando hacemos trabajos en grupo es lo que hacemos habitualmente. A ver, tales personas se dedican a trabajar y hacen esto.
Cuando organizamos a las personas con esa modalidad, estamos haciendo trabajo en grupo, no trabajo en equipo. Pero cuando identificamos potencialidades, debilidades o fortalezas de cada uno de los miembros y organizamos los grupos para trabajar en equipo, en función de sus potencialidades, en función de sus fortalezas y en función de debilidades, estamos organizando un trabajo en equipo. Segundo, cuando identificamos un liderazgo y nos aprovechamos de ese liderazgo, estamos trabajando en equipo. Pero cuando les decimos, ustedes organícense y vean si nombran coordinador o coordinadora, estamos trabajando y potenciando la organización en grupo. Cuando damos instrucciones claras, cuando establecemos parámetros y aprovechamos el liderazgo, ¿qué hará el líder? Planteará un objetivo común y no hará lo que típicamente se hace en trabajo de grupo. Tú haces esto, tú haces este otro, tú haces este otro. Después me envían, integro y mando el trabajo. Ese es un trabajo de grupo. Pero cuando se fomenta la participación, la discusión, la crítica, la investigación, la lectura, estamos fomentando un trabajo en equipo. Cuando involucramos, motivamos y convencemos a las personas de que su participación es importante, estamos fortaleciendo el trabajo en equipo. Cuando solo tomamos el trabajo, basta que estén los nombres, hemos hecho un trabajo en grupo. Porque resulta que en los trabajos de grupo, 1 o 2 son los que más se sacan el aire y el resto solo se pone en la lista. Entonces yo debo organizar un trabajo en equipo. Y organizar no es decir, háganse grupos. ¿Sí? Yo les he hecho grupos porque confío en ustedes, porque son adultos y son profesionales y se están especializando. Yo estoy hablando desde la visión de la educación, desde el aprendizaje, desde la formación. Entonces, cuando ustedes organicen trabajos en grupo, hagan lo que ellos quieran, en otras palabras. Cuando yo quiero organizar trabajos en equipo, identifico esto. Si yo soy el que establezco quiénes son los que integran, quién es el líder y todos esos aspectos. Porque el trabajo en equipo es un trabajo que tiene un objetivo y una visión común. ¿Sí? Y en donde se aprovechan todas las potencialidades de todos, donde hay participación, donde hay retroalimentación, donde hay interacción, inclusive donde se generan discusiones, discrepancias que son manejadas y ahí se aplican, porque para trabajar en equipo tienen que tener desarrolladas los integrantes habilidades, y por eso hablo habilidades cognitivas, sociales, afectivas, y ahí se identifican los líderes. Eso es trabajo en equipo, jóvenes. Entonces, lo que yo estoy diciendo, para que se dé un aprendizaje, hay que trabajar en equipo, no en grupo. Bien, las 2 últimas claves y cerramos. Cerramos con esta clase de hoy. Uno tiene que ser un maestro. Solo logra aprendizajes cuando estamos frente a un maestro o a una maestra que se apasione con lo que hace, que ame lo que hace. Miren, lo que yo hago con ustedes no es un trabajo. Para nada. Yo nunca dar clases ha constituido para mí un trabajo. Para mí ha sido un espacio de diversión y así lo tomo. Cada vez que yo voy a dar clase me divierto. Cada vez que yo doy clase disfruto cada segundo de su presencia, de su participación, de lo que digo y lo que hago. Por eso lo digo con convicción. Ustedes han notado la convicción que tengo frente a lo que digo. Y solo cuando me apasiono puedo hacer mentoría. Solo cuando el estudiante me ve que amo lo que hago, creo una necesidad y una motivación por aprender. Pero usted llega con un desánimo, otra vez con estos muchachos, ¿y ahora qué será de hacer? Con un desgano, con una apatía,
con un desinterés, con falta de motivación, ni lo que habla le creen los estudiantes. Va a dar clase esperando solo a qué hora se termina la hora. Yo, por ejemplo, no estoy mirando el reloj. Miro el reloj casi al final para no pasarme y respetar el tiempo de ustedes. Pero para mí el tiempo pasa, yo me puedo pasar hasta mañana hablando, que no me cansaré. Pero ustedes están con el reloj. ¿Y a qué hora se termina esta hora? ¡Ay, qué fastidio! Otra vez a dar esto. Y ahora ya no sé qué hacer. Si usted está así frente a un grupo de estudiantes, ¿qué tipo de aprendizaje va a generar? Y eso es lo que pasa con los maestros que hacen adaptaciones curriculares con los niños con necesidades. Ay, otra vez con estos guaguas. Y ahora como este no aprende. Y como este es un dado. Y este es un problemático. Terminan haciendo un caos. Y esos muchachos más apáticos, más desinteresados, menos receptivos. Y el aprendizaje no se logra así. Pero es una clave para lograr aprendizaje, es la que les acabo de mencionar. Hay que tener la suerte de profesores apasionados y que sean mentores. Nuestra tarea como profesores no es enseñar, por favor, sino ayudarles a nuestros chicos a aprender. Si usted cambiaría ese chip de que su tarea no es de enseñador, sino de un profesional mediador, generador de aprendizajes, las cosas serían distintas. Y solo quienes nos apasionamos por lo que hacemos, disfrutamos. Imagínense, qué maravilla, qué extraordinario que yo me divierta en mis clases y producto de estar divertido en mis clases, me paguen completo. Por eso soy feliz con lo que hago. Por eso amo lo que hago. A diferencia de que usted se convierta en enseñador, de trabajar por obligación y de trabajar porque tiene que cobrar un sueldo. ¿Sí? Por eso yo no tengo problemas si en algún momento tengo que pasarme, no con ustedes, de tiempo, y si por eso no me pagan, no pasa nada, porque amo lo que hago. Por eso el mentor tiene un arte de ser auténtico en la búsqueda del crecimiento personal de quienes median o son mediados. ¿Sí? Da testimonio, un testimonio que tiene coherencia de su trabajo, de su acción, de sus resultados. Trata de que ustedes sean lo más importante. Saca el potencial, los dones, los talentos de quienes están aquí. Dialoga, escucha. A pesar de que no estoy hablando de empatía, pero se pone a pensar como un estudiante y luego los aconseja. Tiene amor pedagógico. Confía en ustedes por lo que son y por lo que pueden elegir hacer o ser. Jóvenes, algo que tienen que entender. Ustedes no son así. Están en este momento así. Pero si están así, pueden estar mejor. Yo no acepto la idea de que así soy, así me tienen que aceptar, así me moriré. Pues si quieres estar conmigo, perfecto, me aceptas como soy, si no salados. No, así estoy hoy. Pero mañana puedo estar mejor. Y por ende voy a estar mejor. Por eso no es recomendable cuando hablamos de aprendizaje y de desarrollo, la palabra así estoy, así soy. Así estamos hoy, jóvenes. Así están ustedes en ese nivel. Mañana estarán mejor y pasado estarán mucho mejor. ¿Sí? Esa es una de las claves y eso solo lo hacen los mentores. Gracias. De igual manera, el conocimiento de cómo aprende el cerebro tiene un enorme impacto en la educación. Por eso es una necesidad transformar las estrategias educativas. Y obviamente, los profesores tienen la tarea de generar un cambio muy complejo. Y la actualización es uno de los caminos. Nunca acudan a esto.
¿Sí? Como no lo saben, si lo vimos la semana pasada, basta de preguntas, si no, no termino el tema. Imagínense coartarles la posibilidad de preguntar. O si no, minimizar, ridiculizar las opiniones de los otros. Por más absurdas, incoherentes que les pueda parecer, aprovéchelas como un espacio para motivar hacia el aprendizaje. Por eso, este rector de la universidad, Gabriel Ferraté, de Cataluña, dice: no quiero profesores que enseñen, sino alumnos que aprendan. ¿Sí? A la larga, es más importante el cómo somos nosotros, que lo podemos explicar en clase y que los alumnos puedan quizá terminar olvidando, para poder hacer de una manera, en un cierto grado, un modelo de identificación para nuestros alumnos, para nuestros estudiantes. Con esto cerramos el tema de la psicología del aprendizaje. Todo lo que hemos estudiado, todo lo que yo he explicado, todo lo que yo les he mencionado, es lo que hace y lo que estudia la psicología del aprendizaje. Fundamentalmente, explica cómo se aprende, explica los factores que inciden, explica la estructura que está involucrada en el aprendizaje, qué procesos cognitivos son los que más consolidan el aprendizaje, explica qué estrategias, qué recomendaciones, qué principios, qué postulados tomar en cuenta para que el aprendizaje sea mejor. Cerramos esta primera unidad y desde el día de mañana empezamos la siguiente unidad, que son las bases neurológicas del aprendizaje. Y por eso es que el insumo que vamos a utilizar es el de la consulta que ustedes tuvieron. Camila. A ver, dos cositas. La primera, agradecerle por todo lo que nos ha dado, porque creo que sí han sido perlas para todos, en general, para nuestra día a día. Entonces, primera es. Y segunda, antes de poder cerrar y todo, quería preguntarle acerca del trabajo, de los dos trabajos en grupos, cómo vamos a hacer y a ver, para organizarnos. Ustedes hicieron un documento que les pedí que hagan de los dos trabajos. Cada uno de ustedes va a tener una copia de ese documento y lo va a subir a la plataforma, al aula virtual, en donde dice trabajo grupal. Entonces, si usted pertenece a un grupo, sí valdría la pena que se pongan en contacto con Camila o con los coordinadores de sus grupos y digan que les provean del documento para que lo puedan subir a la página. Este documento lo pueden subir hasta mañana, no hoy necesariamente, porque voy a revisar si está activado la posibilidad de subir a partir de hoy porque tenía una fecha. Pues voy a cambiar la fecha y desde mañana lo pueden subir. Es un documento en donde tiene que estar, 1, ¿cuál es? De la isla de Mitzwa, la calificación que asignaron a cada uno de los personajes de la historia. Y 2, el otro documento debe contemplar, porque ustedes leyeron, cada coordinador me leyó. Dijeron, nos pusimos de acuerdo, tiene tanto, tanto, tanto. Ese documento que el coordinador lo leyó, compártalo con su grupo para que ese sea el documento que lo suba. Y el segundo trabajo sobre el barco que empieza a hundirse y las decisiones que ustedes tomaron de quiénes se salvaban, quiénes no. Si usted me dijo en la reunión, nos salvamos todos, eso debe estar inscrito en un documento. Entonces no es un documento que sea tan grande. Como ya lo hicieron ese documento, todos los integrantes del grupo que discutieron lo suben el mismo documento, de forma individual, porque la plataforma está para que sea subido por cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, desde el día de mañana ya lo pueden subir y tendrán habilitado hasta las 5 de la tarde que iniciamos clase para hacerlo.
Creo que no es un problema tan grande porque ni siquiera va a tener peso y va a ser fácil de subirlo. ¿De acuerdo? Listo. ¿Nos quedamos así, Camila? Sí, muchas gracias. De acuerdo, entonces que tengan una linda noche, cuídense mucho y ya nos vemos el día de mañana. Gracias, doctor. Igualmente. Pasen bien. Gracias, hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias, doctor. Mañana. Gracias, hasta mañana. Ahora sí, cuentas pendientes contigo, a ver. ¿Pues bien estoy en clase? Que me estás llamando aquí. ¿Cuál era? Yo, mamita, yo es el que lo desata.